Éxodo capítulo 10, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Este es el tema número 26. Y el título de este tema del día de hoy, langostas. Vamos a ver hoy esta plaga. Que sin duda tiene una enseñanza muy profunda. Cuando viene, ahora Dios también envía langostas, pero ya no, en este caso, animales, aquí fue literal. Pero las langostas en la Biblia, hermanos, tienen un significado interesante de lo que es la langosta. Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que fueron ellos sobre la faz hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Bien, esta es la plaga número 8, hermanos, donde podemos decir que llegamos al punto más crítico. ¿Ok? Muchos pueden decir: ¿es que acaso puede empeorar? La respuesta es sí. Las cosas pueden, o sea, ya había un punto crítico en Egipto, pero las cosas iban a empeorar más. ¿Ok? Y podemos decir aquí un principio: y hay cosas que Dios puede hacer para doblegar al rebelde. O sea, hay cosas que no nos imaginamos que Dios pueda hacer. O sea, en verdad. Pablo dijo esto a Timoteo. En 2 Timoteo 2:20 dijo esto: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si tuviésemos vasos a nuestra disposición, sin duda podríamos hacer con ellos lo que bien nos plazca, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí hace lo que le place, pero no es con malicia. O sea, cuando nosotros hacemos lo que queremos, como hombres, siempre eso va en un punto a lo malo, siempre. O sea, cuando nosotros decimos: es que yo hago lo que quiero, tú te das cuenta que la vida de esa persona que hace lo que quiere siempre es de ir a lo malo, de ir a la rebeldía, hacia la destrucción, hacia la división, hacia empeorar su carácter, empeorar su lenguaje, empeorar sus relaciones humanas, porque hace lo que quiere. Pero cuando Dios hace lo que Él quiere, no es como el hombre, ¿ok? Él no tiene malicia, Él no tiene pecado para que haga las cosas para destrucción, ¿ok? Siempre Él hará las cosas para un propósito, siempre. Faraón era un vaso de deshonra que Dios estaba tratando al mostrarle su misericordia, de darle mandamientos. Sin embargo, él voluntariamente decidió desobedecer a Dios y no tomar en cuenta sus mandamientos. En el pasaje del granizo, hermanos, la plaga número 7, Dios da una razón muy fuerte por el cual él traía las plagas, y esa razón era para que entendiera que no había Dios como Jehová. ¿Ok? Esa era una de las razones. Pero ahora en esta plaga de la langosta, la razón es... Voy a dar 3 razones. Primeramente, ya vimos la primera: para que vieran lo inútil que son sus dioses.
¿Okay? Esa es la primera razón. Número 2, para que contaran a sus hijos y a sus nietos que lo que habían vivido. Y esto es algo interesante, ¿eh? Es un contraste que después vamos a ir viendo por qué a los hijos y a los nietos. Y número 3, para que ellos mismos estén conscientes que Jehová es Dios verdadero. ¿Ok? O sea, fíjate, Dios hace lo que quiere, ¿ok? Pero no lo hace solamente por hacerlo, como el hombre lo hace. Nosotros así, cuando hacemos lo que queremos, pues obviamente siempre traemos destrucción a nuestra vida. Pero cuando Dios hace lo que Él quiere, siempre hay un propósito divino, siempre. ¿Ok? Eso lo vimos también hasta con las sanidades. Cuando Dios sana a alguien, hay un propósito. No es nada más sanar por sanar. ¿Ok? Dice, vamos a empezar a estudiar Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Esa frase es interesante, ¿no? A ver, Señor, ¿por qué me envías a hacer algo que no tiene caso? O sea, ¿tendría caso que Moisés se presentara ante Faraón diciéndole que deje ir al pueblo cuando Dios le dice de antemano que eso no va a funcionar? ¿Tú lo harías? O sea, dice el Señor, pues, es como pérdida de tiempo, ¿no? Si tú ves, vamos allá a Jeremías capítulo 1. A veces las cosas que Dios nos manda, pues a veces no tienen razón de ser. Vamos a ver el versículo número 4. Jeremías 4. Dice ahí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios se presenta ante Jeremías, ¿ok? O sea, el primero que debe estar convencido quién te envía es Dios, eres tú, ¿ok? O sea, cuando alguien te hace un llamado, o sea, ¿tú cómo vas a convencer a los niños de que Dios es real cuando tú no lo crees? O sea, tú no puedes enseñar algo que tú no crees, ¿ok? O sea, tú a lo mejor como mujer, debes estar consciente de a quién le sirves. Porque si no estás consciente de eso, el día que alguien te pregunte que por qué haces eso, siempre vas a sacar a los hombres. Entonces no has entendido a quién le sirves. O sea, el primero que debe estar convencido de a quién le sirve y quién es el que te manda, eres tú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el ministerio, no crean, o sea, muchas veces pensamos que servir en Cristo es como que debe ser diferente al mundo, pero a veces no es así. O sea, a veces tú piensas que pues, no te deben de criticar, pero te critican. Te critican. ¿Ok? Y tú piensas que no deben decir cosas de ti y lo hacen y te vas a enterar que lo hacen. ¿Y quiénes? Pues los de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Si tú estás convencido, ¿a quién debes de tener contento? A Dios. Y a veces la gente pues no está contenta. Mira, ni Jesús lo pudo hacer. Ni Jesús, que Él es Dios. No lo pudo hacer, tener contentos a todos. Así que yo no lo voy a poder lograr, ni tú. Pero debes estar consciente de quién te llamó. ¿Quién te llamó? Dios. No te pusieron los hombres, ¿eh? Aquí yo no estoy por ustedes, estoy por Dios. Que Dios es el que me puso. Y si tú estás sirviendo, ¿quién te puso ahí? Yo no te puse. Yo no te dije, oye, mira, quita tu uniforme y a ver cómo le haces. No, fue Dios quien te puso ahí. Entonces cuando oigas críticas y cuando digan que esto y que tú eres esto y que tú eres el otro, bueno, debes estar convencido quién te llamó. Porque vea, Dios dice, antes que te formase, o sea, fíjate, antes de que tú, siquiera tus papás se conociesen, Él ya te conocía a ti. Fíjate nada más. Y antes que nacieses, te santifiqué. Aquí santifiqué significa, ya sabía que ibas a ser tú. Eso significa. No santifiqué de que ya te hice santo, no. Aquí santifiqué tiene el punto de apartar algo. ¿Ok? Es como cuando tú vas a la tienda y tú dices, voy a comprar esto, pero ya tienes en tu mente qué vas a hacer con él. ¿Ok? Luego dice, te di por profeta a las naciones. Eso fue lo que él hizo. Te aparté para ser profeta. Y yo dije,
aquí Jeremías, ¿ok? O sea, ese es como que, así como cuando tú y yo lo hicimos, ¿no? Así de que, no, Señor, eso no, ¿cómo crees? No, eso, yo no quiero ver eso. Aquí no sé hablar, ¿verdad? Vas a enseñar a los niños, ay, Señor, si ni a mi hijo le hablo, ¿me vas a poner enfrente de los niños a hablarles? Ay, yo no sé, Señor. ¿Y qué dice el Señor? No digas, soy un niño, o sea, yo no puedo, soy un torpe. No digas eso, dice. Porque todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjate bien lo que dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y ya después Dios le empieza a hablar. Pero fíjate bien el llamado que Dios hace, cómo Dios va hablando a su profeta. Luego sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, versículo número 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Hasta dónde va a hablar el Jeremías? Y pelearán contra ti. ¿Cómo? ¿Cómo pelearán? O sea, no te oirán. Eso significa, no te oirán. A ver, tú estarías, si yo te dijera, le vas a hablar a tal persona, pero yo una vez te digo, no te va a creer. ¿Lo harías? O sea, como que dices, Señor, pero si no me va a creer, ¿para qué me envías? Porque yo quiero ver un resultado, ¿ok? O sea, si yo voy a invertir mi tiempo en estudiar y ir a su casa y hablarle, pues yo quiero que haya un resultado. Pero Dios aquí le está advirtiendo a Jeremías que aunque él predique con todo lo que él tiene y con todo el corazón, la gente no se iba a convertir. O sea, hay veces que nosotros queremos resultados, ¿no? Pero Dios a veces nada más te envía por mostrar su misericordia. Pero de ahí en fuera a veces la gente no cree. Así era con Faraón. ¿Por qué Dios enviaba a Moisés? Para mostrar su misericordia. ¿Ok? Para mostrar su misericordia. Entonces, Dios se está haciendo de una reputación. Se está haciendo de un nombre, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo queremos que Dios nos trate? O sea, ¿por qué Dios trató tan duro a Faraón y no trató así, por decir, a Abraham? Porque Abraham se obstinó también, ¿o no? Él también, Dios le dijo, no desciendas a Egipto, y él descendió. ¿Por qué Dios no lo trató así? ¿Y por qué a Faraón sí? La respuesta es por la obstinación del corazón de Faraón. Dios nos va a tratar de acuerdo a cómo estemos en el corazón. Si estamos en rebeldía, pues ¿cómo Dios nos va a tratar? Pues de una manera dura. Si estamos en obediencia, nos va a tratar con amabilidad. Faraón decidió ser tratado con rigor y con mucho dolor. Sigue diciendo el versículo 3, Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. A ver. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué Dios le dice que, por qué no se humilla cuando es Dios quien lo endureció? Como que es ilógico, ¿no? O sea, Dios te dice, humíllate, y fue Dios quien te endureció. A ver, debemos entender aquí algo. Que el endurecimiento viene cuando decidimos desobedecer. ¿Ok? Ahí viene el endurecimiento. Y Santiago así lo marca. A ver, vamos a ver, Santiago 1:12. Entonces, endurecer, hermanos, recuerden, endurecer no es lo mismo que perder. ¿Ok? Perder es una cosa y endurecerse es otra cosa.
¿Se puede salir entonces del endurecimiento? La respuesta es sí, pero para salir de ahí requerimos dolor. O sea, no hay otra manera, o sea, no va a haber el hombre que esté duro en su corazón y que de repente una mañana diga, ahora sí voy a cambiar. No, solamente esas gentes cambian cuando han pasado por un cierto trauma, un cierto dificultad muy difícil, donde a veces su vida está en peligro, donde tuvieron un golpe muy fuerte en su vida. Ahí es donde empiezan a ver las cosas de manera distinta, mientras no lo van a hacer. ¿Ok? Santiago 1:12 dice ahí. Dice ahí, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Luego dice ahí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. A ver, ¿cuál era la tentación para Faraón? No dejar ir al pueblo. O sea, está el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Deja ir a mi pueblo. Y la tentación es, no los dejes ir. Porque si los dejas ir, tú te verás débil. Tú te verás como que alguien que no tiene fuerza. Y te dejaste convencer muy fácilmente. No. Tú tienes que tener esa fuerza. Tú eres el rey de Egipto. A ti nadie te va a mandar. Ahí está la tentación. Pregunta, ¿fue Dios quien lo motivó a desobedecer? No. Fue su concupiscencia. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, a ver, ¿por qué Dios no me cuidó con esa mujer? No, Dios sí te cuidó, dándote sus mandamientos. Y tú sabías lo que era correcto. Tú sabías lo que Dios te demandaba que hicieses. Ese era el cuidado de Dios. Entonces, ¿fue Dios quien te puso a esa mujer? No. Esa fue tu concupiscencia. Y te aferraste. ¿Por culpa de Dios? O sea, ¿el endurecimiento de aferrarte fue culpa de Dios? No. Esa fue tu culpa. Dice ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Qué es una concupiscencia? Es un deseo desordenado. O sea, yo tengo el deseo de hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué alguien me va a mandar? Eso es concupiscencia. No creas que ese es Dios. ¿Es Dios me hizo así? No es rey. No. Ese eres tú. Tú con tu deseo desordenado, que tú sabes que es malo, pero ¿qué dices? Yo lo voy a hacer. Entonces eso no es Dios. O sea, ¿Dios puso eso en ti? No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Hay ese deseo por desobedecer. Hay ese deseo por hacer lo que yo quiero. Hay ese deseo por tratar de demostrar que yo puedo. Bueno, hay ese deseo. Entonces, cuando ese deseo te abraza, lo haces. Y eso da luz el pecado. ¿Qué cosa es pecado? La palabra griega significa errar el blanco. Es como cuando un arquero le apunta a un blanco y no le da. O sea, tú dices, es que yo voy a hacer esto, pero el momento que pecas, nunca lo haces. O sea, parece que le estás acertando, pero en realidad vas en retroceso. Eso es pecado. Y el pecado siendo consumado, dice ahí, da luz. ¿Qué dio el pecado de Faraón? La muerte de su hijo. Pregunta otra vez, ¿fue culpa de Dios? No. Fue de Él. Por eso dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. O sea, entonces ese hombre que me engañó, entonces, ¿fue culpa de Dios? Y entonces mi hijo se volvió un rebelde. ¿Fue culpa de Dios? No. Y el problema, hermanos, está cuando siempre se nos mete este punto de que Satanás nos mete en la mente. Y es que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve.
Dices, es que a mí me disciplinaron tanto. Pues te voy a decir algo, por esa disciplina casi no te equivocaste. Pero ahora tú a tu hijo no lo disciplinas. Y ¿sabes qué? Hace peores cosas que las que tú hiciste. ¿Por qué? Por tu concupiscencia en tu mente. Y lo vamos a ir viendo ahorita. Faraón le dice, sí, váyanse a servir a Jehová, pero dejen a sus hijos en Egipto. Eso es lo que muchos están haciendo. Sí, sirven a Dios, se entregan por completo, conocen de la Biblia. ¿Y tus hijos? Bueno, ellos están muy chicos para aprender de Dios. ¿Perdón? Y ya después, pues andas llorando. Es que mi hijo no era así. No, de por sí lo era, pero ya se descubrió cómo es. Y eso no es culpa de Dios. Eso es culpa nuestra. Entonces podemos pensar que Faraón en sus aposentos, en el campo, caminaba por el camino, y tú piensas que no se ponía a pensar en el asunto del pueblo y su nación. Tú piensas que él no se... O sea, si tú y yo lo hacemos o no, cuando tenemos un problema y vas por la calle, ¿no vas pensando en ese problema que tienes? No cuando estás a lo mejor desayunando, te pones a pensar en el problema que tienes y te pones a meditar que tal vez hubieras hecho esto, hubieras pagado tal deuda, o no hubieras dicho esto, no hubieras llamado aquí, cosas así. ¿No te pones a pensar en eso? ¿Tú piensas que Faraón no lo hacía? Me imagino que sí. Pero ¿por qué entonces no se humillaba? Porque su concupiscencia lo había dominado. Y su soberbia podía más que la humillación que él podía hacer. Por lo cual la concupiscencia da a luz el pecado, desobediencia. Y ese pecado lo iba llevando cada vez más y más a la muerte. ¿Verdad? Entonces, sin duda, las palabras de Dios retumban en la poca conciencia de Faraón que le quedaba y que le hacía como reflexionar, pero su deseo de desobediencia y obstinación era mayor. Por eso Dios le dice, ¿hasta cuándo no te humillarás? ¿Por qué? Porque obviamente, así entre líneas, se ve que Faraón sí meditaba en el problema que había en su nación. Ya con el granizo, su nación, ¿te imaginas cómo estaba? Completamente destruida. Y él meditaba, y tú piensas que no salía en su carruaje y veía las casas de su país todas derrumbadas, veía los campos todo destruido, los árboles frutales todos desengajados y el fruto ahí tirado. ¿Tú piensas que no reflexionaba? ¿Pero por qué no se arrepentía? Porque aún no era suficiente. Versículo 4 y 5. Y si aún te rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo. Las langostas, hermanos, eran muy comunes en el cercano oriente, y eran notorias y devastadoras. O sea, tener una plaga de langostas era casi perder la cosecha de ese año. O sea, langostas, cuando tú ves langostas en la Biblia, era algo que nadie se deseaba. Porque cuando venía una plaga de langostas, la langosta come 1 kilo por día. 1 kilo de hierba por día. Ahora imagínate que son 1000. ¿Cuánto no comerán? Y por lo regular la langosta se reproduce en lugares húmedos, hermanos. Las plagas de langostas eran terribles, ya que comían su peso cada día, toda la hierba. Entonces aquí vamos a ver un principio. Número 1 es que el granizo nos habla de destrozar la hierba. El granizo nos habla de destrozar la hierba, pero la langosta nos habla de comer la hierba. Son cosas distintas, porque de un destrozo rescatas algo, pero de algo que se lo coma, no rescatas nada. Entonces, tomándolo espiritualmente, el granizo representa al hombre que destruye su vida por el pecado, pero hay remedio. ¿Okay? O sea, hay gente que ha destruido su vida, pero Cristo viene a su vida y puede hacer que su vida
tenga un arreglo. ¿Ok? Y hay gente también que ha destruido su vida, pero pueden sobrellevarlo. ¿Ok? Pueden sobrellevarlo. O sea, ¿qué me dices de aquellas gentes que han tenido 3 divorcios? O sea, en un divorcio algo de ti se va ahí. O sea, nada de que, no, pues nos divorciamos y yo me sentí mejor. No, no, no. En un divorcio, algo de ti, algo de esa persona se queda ahí. No eres el mismo después de eso. Aunque diga la gente y te mienta que sí, no es el mismo. Pero el punto número 2 de la langosta es caer en manos de tus enemigos. Es hacer, fíjate bien, es hacer lo que no quieres hacer. Ejemplo, el hijo pródigo. Ya había destruido su vida, ¿no? Porque malgastó su dinero en prostitutas y fiestas y bares y toda la cosa, ¿no? Y su vida estaba destruida, pero lo aguantaba. Pero después cayó la langosta. ¿Cuál era la langosta? Hacer lo que era tan impuro hacer. ¿Qué era? Apacentar cerdos. Esa es la langosta en la vida del hombre. Que caigas en lo que tú dijiste que nunca harías. Dices, no, yo no haría esto. Yo la verdad, yo no trabajaría aquí. Y cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Que después lo ves ahí. No, yo siempre, ¿cómo se llama? Yo siempre bien bañado, bien peinado, y tú después lo ves que está mal, que huele mal, que no se ha bañado en 2 semanas. Y lo que tanto decías tú que no, viene la langosta y te lo arrebata. Esa es la langosta, hermano. Y lo vamos a ver varios ejemplos. Joel 1:1, que es un profeta menor. Joel 1:1. Entonces, hermanos, hay muchos que están en el granizo, o sea, ya destruyeron su vida. Pero a veces hay algunos que son tan tercos que necesitan la langosta. Necesitan la langosta para entender que están mal. Yo, la verdad, yo no quisiera llegar ahí. O sea, el pecado obviamente destruye tu confianza, destruye a veces tu integridad, tus pensamientos, destruye a lo mejor tu confianza en ti mismo, ¿ok? Tu fe, destruye la confianza en los seres humanos. Pero cuando el hombre ya llega en un punto donde tiene que ir a un punto ya de verdad humillación, es porque de verdad Dios le ha traído la langosta a su vida, porque te pone a merced de tus enemigos. Dios ya no te cuida. Y eso es lo terrible, hermano. Dice Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Aquí Joel está hablando de Babilonia. ¿Qué pasaba? A causa del pecado de Israel, se había perdido todo. La iglesia, el templo de Dios estaba abandonado. Los sacerdotes tenían que trabajar, porque como ya no traían ofrendas, ya no tenían de dónde vivir y tenían que fletarse con sus hermanos y abandonaron las cosas de Dios. Pregunta, ¿eso no es destrucción? Sí, sí es destrucción. Pero ellos no se daban cuenta que toda su nación estaba destruida porque habían abandonado a Dios. Entonces, ¿qué viene? La langosta. Aquí viene.
pueblo fuerte e innumerable. Y sus dientes son como dientes de león. Aquí es una paráfrasis, hermanos. No está hablando de algo que es inhumano. Está hablando de que es un pueblo muy fuerte y que devora a quien se le pone enfrente. Y sus muelas, muelas de león. Dice, asoló mi vid. Aquí vid en el Antiguo Testamento es símbolo de Israel. ¿Te acuerdas cuando la higuera fue secada por Jesús? Cuando le dijo, nunca más he de ti fruto. La higuera allí en ese punto es símbolo de Israel, que nunca dio fruto. Entonces, cuando se habla de la langosta en la Biblia, hablamos de ¿qué? De enemigos, de algo que viene para destruirte completamente. Eso se refiere a la langosta. Vamos a ver otro pasaje, Deuteronomio 28:32. Aquí vamos a responder una pregunta. Bueno, entonces, pastor, ¿por qué viene la langosta? La respuesta es por la desobediencia. ¿Tienes langosta en tu vida? Sigue de desobediente y vas a ver cómo viene. Vete bien. El capítulo 28, ya en tu casa lo estudias y es bueno que leas este tipo de capítulos. Primero Dios le dice las consecuencias de la obediencia. Y Dios le dice que bendito será en su entrar y su salir, en su viña, en su lagar, que se levantarán 1000 y 1000 caerán a tu diestra y tú serás cabeza y no cola. Pero esa es consecuencia de la obediencia. Pero también hay consecuencias de la desobediencia. También hay. Entonces vamos a leer a partir del versículo 32 para entender un poco el contexto. Dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. O sea, por causa de la desobediencia vendrán tus enemigos y te dominarán. Y tus hijos y tus hijas, ¿qué? Serán entregados a otro pueblo. Y tus ojos lo verán. Aquí esto de entregar a tus hijos y tus hijas es que tú verás la destrucción de tus hijos por desobediente. Lo vas a ver. Y qué terrible, ¿no? Cuando tu hijo o tu hija está en un vicio que lo está destruyendo, tú lo sabes y lo estás viendo. Pero eso es por causa de tu desobediencia. Dice, y desfallecerán por ello todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Y sí pasa eso, ¿no? Cuando te das cuenta de que tu hijo no tiene remedio, no quieres ni trabajar. Pero eso es por causa de la desobediencia. Luego dice, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo, o sea, tu salario, comerá pueblo. O sea, resulta que no te pagan. No es porque no tengan, es porque se quedó con el dinero. Y no serás sino oprimido, dice ahí, y quebrantado todos los días. Y enloquecerás. Imagínate todo esto. Y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. O sea, que no te puedas mover. Que no puedas trabajar. Tú confías tanto en tus fuerzas, pues te las mina el Señor. Eso es la langosta. Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror. Y servirás de refrán y de burla. Oh. Pues no que tú tanto te comprabas esto. No puedes ni comprarte un elote. Serás motivo de burla de todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Versículo 38. Mira lo que dice. Sacarás mucha semilla al campo. O sea, trabajarás mucho. ¿Y qué? Ganarás poco. Trabajarás toda la semana y ganarás como si hubieras trabajado la mitad de la semana. Porque la langosta, ¿qué dice ahí? Lo consumirá. Cuando hablamos de langosta, no solamente hablamos del animal, hablamos de una condición que viene por la desobediencia. Plantarás viñas y labrarás, o sea, pondrás un negocio y lo trabajarás, pero no podrás sostenerlo. Ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio,
mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Eso quiere decir, no serán para ti, no verán por ti en tu vejez. Se irán por tu desobediencia. Es de todas las consecuencias que trae la desobediencia. Y eso es la langosta. O sea, qué terrible, ¿no? O sea, tú dices, yo no quiero eso. O sea, habla de empezar, la langosta es empezar a perderlo todo. Empezar a perderlo todo, porque eres esclavo de alguien. O sea, no quiere decir que trabajes para alguien, eres su esclavo, no, sino que significa que no ves la tuya. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? La desobediencia. Pregunta ahora, ¿hay curación para esto? Sí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 22. Vamos a leer ahí, segundo libro de Crónicas 6, 22, dice: si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiere juramento, y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, o sea, desobedeciendo, y se convirtiere, ahí está la solución, ahí está el remedio. Tú estás en desobediencia, ¿ok? Y no ves la tuya, y sirves de horror y de refrán, y trabajas mucho y ganas poco. ¿Qué hay que hacer? Convertirse. ¿Qué es convertirse? Dejar eso. Ese es convertirse. Es ya no hacer lo mismo que haces. Es dejar eso y volver a otro punto. Y confesar tu nombre, y rogar delante de ti en esta casa. ¿Qué hará el Señor? Tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que dices a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia ti, hacia este lugar, y confesar en tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí la lluvia habla de bendición, porque la lluvia siempre es una bendición. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o anublo, langosta o pulgón, o si los sitiare sus enemigos. ¿Te das cuenta? Cuando hay langosta, hay enemigos. En la tierra de donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando estemos en ese punto? Convertirse. Orar a Dios. Pero es lo malo. Cuando estamos en ese tipo de cosas, ya no queremos ir a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de los hermanos. ¿Por qué? Porque estoy dolido. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque eso no va a solucionar nada. Lo único que va a hacer es que la langosta te siga comiendo más y más. Entonces muchos están a punto de entrar en esta etapa de ser dominados por sus enemigos, y lo que más temes vendrá a tu vida. Entonces, 4 cosas. La langosta trae destrucción total. La langosta trae destrucción total. Número 2, la langosta trae esclavitud. Número 3, la langosta trae temor. Ahora ya no puedes dormir. Ahora hay gente, yo he conocido gente que ya no quiere ni salir a la calle, ni por un champú, que le tiene miedo a todo, hasta su sombra le tiene miedo. ¿En serio hay gente así? Y número 4, te trae falta de fuerzas.
Yo estaba leyendo de un hombre que le habla mucho a la juventud, escribe mucho para la juventud, y dice, hoy, algo que tiene la juventud de hoy, es que siempre está cansada. Siempre está cansada, o sea, tienen 15 años y están cansados. O sea, tú a los 15 años, ¿qué hacías? Subías, bajabas, viajabas, dormías 2 horas, te volvías a levantar, ibas y bajabas, ¿no? Y ahora que tienen 15, 16 años, y hasta la tienda les da flojera ir. ¿Ah? Falta de fuerzas. Entonces, por lo tanto, si el granizo trae destrucción, la langosta es lo peor. Continuamos ahí para ir terminando. Éxodo 10, 6 y 7. Y llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre lazo para nosotros? ¿Tú le has dicho algo así a un hombre o a una mujer? Diciéndole, oye, ¿acaso eres tonto? O sea, ¿no estás viendo? La respuesta es no. Eso provoca el pecado. ¿Qué provoca? 2 cosas, terquedad y ceguera. O sea, ¿no estás viendo que estás destruyendo tu vida fumándote tantos cigarros? Pero es que me gusta, o sea, terco y ciego. Porque aunque la cajetilla dice, fumar puede, a mí no me va a dar. Eso es un terco, es un tonto. O sea, si lo estás viendo allí, es como, a ver, ¿han visto el paso ahí en el Aurrerá? Es un paso la calle es muy ancha. A ver, pásate cuando todo esté en verde. ¿Qué vas a decir? Ay, pastor, no soy tan tonto. Bueno, pues seguir tu terquedad de querer solucionar tu vida con un pecado es como pasarte así la carretera. Pero es que eso es el pecado, hermanos. Entonces, ¿qué decían los consejeros de Faraón? Déjalos ir. O sea, ya déjalos ir, o sea, tan fácil es, déjalos ir y dedícate a tu nación. Levántalo otra vez porque estamos ya destruidos. Pero ¿qué decía Faraón? No lo dejo ir y a ver cómo Dios le hace. Y qué triste es la condición del hombre, ¿no? Cuando se encuentra en esta etapa. Es algo donde todos ven hacia dónde te diriges menos tú. ¿No? O sea, todos saben qué es lo que va a provocar esa vida que llevas, menos tú. Y termino. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón y les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y le pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y les dijo, así sea con vosotros, Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir vosotros y a vuestros niños? Mirad con el mal con el que está delante de vuestro rostro. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 3, dice esto. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tener un hijo, hermanos, es una bendición. Porque, aunque ustedes no lo crean, pero, por decir, una de las cosas virales que se está haciendo en el internet son los blogs que se tratan de mujeres que perdieron a su hijo en el embarazo. Y saben qué, hermanos, eso es muy común. A lo mejor no lo escuchamos, pero eso es muy común. Y entonces en ese tipo de blogs, las mujeres expresan lo que vivieron. Es más, suben fotos de sus hijos vestidos con ropa, pero están muertos. O sea, es el puro cadáver y los visten con su ropa de bebé y los acuestan en su cuna y les sacan fotos y las suben antes de enterrarlos. Eso es viral, hermanos. En serio.
Faraón va a un punto que parece que no es importante, pero sí lo es. ¿Cuál es? Los hijos. La bendición de Dios no es que tener un hijo, sino es lo que viene después. Entonces la bendición no es tener hijos, sino quiénes serán tus hijos en el futuro. Esa es la bendición de Dios. Pero hoy muchos se engañan por Faraón, ¿no? O sea, te dice Faraón, sí, ve a la iglesia, sí, estudia tú, pero tu hijo no lo obligas. No, ¿cómo crees, no? Tu hijo, él decidirá. Tu hijo está chico. A ver, ¿cómo lo vas a someter a un yugo tan drástico? O sea, no. Él está chico y está para disfrutar su juventud y su vida. Ya después a ver si él quiere. Pero tú no lo puedes obligar. Fíjate, y aquí vemos algo. A Satanás no le afecta que tú seas fiel en la iglesia. A él no le afecta. O sea, que tú seas un buen servidor, un buen coordinador, que seas un buen pastor, a él no le afecta que tú seas cristiano en la iglesia. Le afecta cuando eres cristiano afuera. Ahí sí le afecta. ¿Por qué? Porque impactas. Y vamos a ver un ejemplo rápido para terminar. Ruth 1:1. Y con eso vamos a terminar. Vamos a tocar un punto más fuerte la próxima semana, porque esto es importante, hermanos. O sea, tener hijos obviamente es una bendición, pero muchas veces nuestra desobediencia hace que nuestros hijos no sean lo que tú esperas. O sea, yo entiendo que como padres, tú vas a decir, es que pastor, tú no has tenido hijos. Bueno, no, pero sí lo hijo. Y yo sé lo que es estar sometido a un yugo cristiano. Yo sí lo sé. Que tú veas a gente que no venga a la iglesia por hacer tarea y tu papá te diga, pues a mí me vale, tú vas a la iglesia. Y tú veas que los de afuera te presumen todo lo que se compran porque no van a la iglesia y Dios te da a ti nada más lo necesario. Yo lo he vivido. Y sí, a veces te sientes mal. Porque yo le preguntaba al Señor cuando yo tenía 16 años, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos les va bien en la escuela, tienen lo que quieren, ¿cómo se llama? Hacen lo que quieren, nada más vienen el domingo a la iglesia y yo tengo que venir jueves, viernes y domingo? Y mi papá todavía me dicen que responde en la iglesia porque en ese momento, ustedes lo recuerdan, teníamos que contestar un librito y aparte tenía que responder en la escuela. Y ellos, había veces escuela dominical, le decían, ¿el librito? No lo traje. ¿El librito? No lo contesté. No me dio tiempo. No, es que la iglesia, la escuela me consume. Entonces tú puedes decir, no, es que tú no sabes lo que es ser papá. No, tal vez no, pero sí sé lo que es ser hijo. Y cuando tienes ese yugo. Pero ¿sabes qué? Ahora tú ves la vida de ellos. Pregúntales cuántos de ellos sirven a Dios. ¿Cuántos de ellos están en la iglesia? ¿Cuántos de ellos? Ninguno. Porque ahorita vemos ese pesar. O sea, tú como padre, tú dices, no, es que pobrecito de mi hijo, pues viene a la iglesia y tiene mucha tarea y le exigen esto y le exigen lo demás allá. Eso es lo que tú ves, pero no ves a futuro. Lo que puede pasar si tú no exiges a tus hijos que amen a Dios. Aconteció, dice ahí, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer, ¿y quién? Y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, de mal en peor. Elimelec, la palabra Elimelec o el nombre Elimelec significa Dios es mi rey. Y tal vez lo era. Tal vez Elimelec sí amaba a Dios. Pero en un momento de debilidad, de que había hambre en la tierra, decidió irse al mundo. ¿Y tú lo has visto, no?
hombres a lo mejor muy devotos a Dios, muy entregados, conocen a Dios en verdad, pero a veces sus debilidades son sus hijos. Y deciden que sus hijos se vayan al mundo. ¿Y qué pasa en el mundo? Hacen de su vida una desgracia. Tomar mujeres moabitas es ir contra el mandamiento de tomar lo que Dios les da y tomarlo tú mismo. El nombre de una era Orfa y la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos hijos. Malón significa enfermizo y Kelión significa quebradizo. Pregunta, ¿fueron de bendición sus hijos? No. Ya que tomaron mujeres que no eran israelitas, eso demuestra que ellos no temían a Dios y vivían su vida como bien les parecía. La pregunta que debes de contestar en esta tarde para terminar es, ¿vas a dejar a tus hijos en Egipto? O sea, tú sí entregado a Dios, tú sí conoces a Dios, tú sí estudias la Biblia, tú sí oras. ¿Y tus hijos? Bueno, ellos ya entenderán cuando crezcan. Estás siguiendo a Faraón. Faraón te está diciendo, sí, ve a adorar a Jehová, pero deja aquí a tus hijos. Que te irse con Jehová implica llevarse todo. El problema es que nosotros sí nos dedicamos, pero nuestra casa no está dedicada. Fíjate, muchos se quieren ir de misioneros. Quieren ganar el mundo para Cristo, pero no han ganado su casa. No han ganado su casa. Muchos quieren ser buenos maestros para Dios, pero no son maestros en su casa. Ese es un gran problema. Entonces, sigue respondiéndote la pregunta, ¿vas a dejar a tus hijos en Egipto? O sea, ¿no les vas a enseñar? Recuerda que enseñar a tus hijos también es que tú seas ejemplo. O sea, no les puedes decir, lee la Biblia, no es que tú la leas. Con él. Cuando mi padre nos decía, vamos a leer, fíjate, en ese momento, precisamente en ese momento yo estaba viendo un programa en la televisión. Y en ese momento a mi papá se le ocurría leer la Biblia. ¿Y cómo bajaba el jovencito, el adolescente? Pues con tu cara de fuchi. Y no quiero leer, y abro la Biblia y la azoto, y la abro y paso las hojas como me da la gana, y busco y no lo encuentro. Sí. ¿Tienes que pasar por esas? Sí. Es que mi hijo se enoja. Pues que se enoje. Esa es tu casa. Esas son tus reglas. ¿Quieres vivir allí? Adelante. ¿No? Amiguito, afuera está la langosta, el pulgón y el revoltón. ¿Quieres ir? Pues pruébale. Éxodo 10:10. Y con eso termino. Lo voy a leer en lenguaje actual para terminar. Con tono burlón, el rey le dijo, sí, ¿cómo no? O sea, ¿con qué te vas a ir a la iglesia? Pues con todos. Sí, ¿cómo no? Y por supuesto su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que te voy a dejar que te lleves a tus hijos? Ustedes tienen la mala intención de escapar. Ahí está Faraón. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí. ¿Con quiénes? Todos. ¿Sí? ¿Cómo no? Mira, te voy a dejar ahí bien feliz, ¿no? No les olvidemos lo que Dios dijo. Y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, y andando por el camino, y al levantarte, y al acostarte, para que no olviden. Entonces, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dale buena educación al hijo hoy. Y de viejo, mañana, jamás lo abandonará. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.